Robé un número de teléfono y fingí una llamada. Así conseguí el trabajo de mis sueños. Dicen que la suerte favorece a los audaces, pero en la universidad, yo aprendí que la suerte favorece a los que saben actuar rápido y tienen el descaro suficiente para doblar la realidad a su favor. Esta historia no trata sobre un crimen maestro ni sobre una estafa laboral al estilo de Ocean's Eleven. Trata sobre un estudiante arruinado, una oportunidad de oro y una mentira blanca que cambió la trayectoria de mi vida laboral para siempre. Para ponerlos en contexto, hay que entender mi situación financiera en aquel entonces. Era mi tercer año de universidad. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos perpetuos, mi dieta consistía básicamente en fideos instantáneos y la esperanza de que alguien dejara pizza gratis en la sala común. El verano se acercaba y con él, el terror de tener que volver a casa de mis padres sin un centavo, peor aún, quedarme en el campus trabajando en algún empleo miserable por el salario mínimo que apenas cubriría el alquiler. Fue entonces cuando apareció el trabajo. Así, con mayúsculas. Era una oferta para un puesto de verano en una corporación enorme, una de esas empresas que quedan increíblemente bien en el currículum. El puesto no era nada del otro mundo en cuanto a responsabilidades, básicamente asistencia administrativa y logística, pero la paga era obscena para un estudiante. Estamos hablando del doble de lo que pagaban en cualquier cafetería o tienda de ropa. Además, incluía almuerzos pagados y la posibilidad de hacer networking con gente importante. Era el billete dorado de Willy Wonka para cualquier universitario desesperado. El problema era que todo el mundo lo sabía. Cuando se abrió la convocatoria, la oficina de empleo del campus colapsó. Se rumoreaba que había más de 500 solicitantes para un total de 10 o 12 puestos. Las probabilidades eran ridículas. Aún así, mi mejor amigo, a quien llamaremos Marcos, y yo, decidimos lanzar nuestros nombres al sombrero. Pulimos nuestros currículums, que básicamente estaban vacíos, escribimos cartas de presentación llenas de palabras rimbombantes y enviamos las solicitudes con los dedos cruzados. Pasaron 2 semanas. El silencio era tortuoso. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, solo para descubrir que era una notificación de Instagram o mi madre preguntando si estaba comiendo verdura. Un martes por la tarde, estábamos Marcos y yo en la cafetería, fingiendo estudiar mientras revisábamos nuestros teléfonos. De repente, el celular de Marcos sonó. Era un número desconocido, un número fijo local. Él contestó con esa voz impostada de, soy un profesional responsable. Lo vi asentir. Lo vi sonreír. Vi cómo sus ojos se iluminaban. Sí, por supuesto. El jueves a las 10 me viene perfecto. Muchas gracias. Allí estaré. Colgó y soltó un grito de victoria. Me llamaron. Exclamó, dándome un golpe en el hombro. Tengo una entrevista para el trabajo de verano. Me alegré por él, de verdad. Marcos es un gran tipo y se lo merecía. Pero inmediatamente después de la alegría, llegó la envidia fría y pegajosa. Y luego, el pánico. Si lo habían llamado a él, deberían haberme llamado a mí también, ¿no? Teníamos las mismas notas, la misma, nula, experiencia, estudiábamos lo mismo. ¿Te dijeron si llamarían a alguien más? Le pregunté, intentando no sonar desesperado. No sé, solo me dijeron que habían revisado mi solicitud y que querían verme. La chica parecía tener prisa, creo que están haciendo las llamadas ahora mismo. Me quedé mirando mi teléfono fijamente durante la siguiente hora. Nada. Ni una vibración. Ni un mensaje. Pasó el martes. Pasó el miércoles por la mañana. El silencio se volvió ensordecedor. Empecé a asumir la realidad. Mi currículum había terminado en la papelera de reciclaje o, peor aún, en el limbo digital de los, quizás. Marcos ya tenía un pie dentro y yo me veía pasando el verano doblando camisetas en un centro comercial por cacahuates. Fue entonces, el miércoles a mediodía, cuando la desesperación se transformó en audacia. Estaba con Marcos repasando las posibles preguntas de su entrevista. Oye, le dije, tratando de sonar casual, ¿tienes el número del que te llamaron? Por si acaso me llaman y no lo reconozco, para guardarlo. Claro, dijo él, sin sospechar nada, y me mostró el registro de llamadas. Copié el número en mi teléfono. Lo miré. Era un número directo de una oficina, no una centralita genérica. Mi cerebro empezó a maquinar a una velocidad peligrosa. Pensé en la logística de una oficina de recursos humanos. Probablemente tenían una pila de cientos de currículums. Probablemente estaban abrumados. Probablemente había más de una persona haciendo llamadas. El caos administrativo es el mejor amigo del oportunista.
Me fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. El plan era una locura. Podía salir terriblemente mal. Podían decirme, no, señor, usted no está en la lista, deje de molestar. Podía quedar en ridículo. Pero, ¿qué tenía que perder? Ya no tenía el trabajo. Lo peor que podía pasar era seguir sin tener el trabajo. Respiré hondo 3 veces, ensayé mi voz de chico ocupado pero interesado, y marqué el número. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. ¿Recursos humanos? Habla Laura. Contestó una voz femenina, sonaba estresada, con el tecleo frenético de fondo. Aquí venía el salto de fe. Hola, Laura, buenos días, dije con firmeza. Mi nombre es Alejandro, apellido. Disculpa que te moleste, pero tengo una llamada perdida de este número en mi celular hace un rato. Estaba en clase y no pude contestar, pero estoy devolviendo la llamada en cuanto pude. Hubo un silencio al otro lado. Unos segundos eternos donde sentí que el sudor me bajaba por la espalda. Alejandro. Dudó ella. Sí, Alejandro, apellido, repetí, deletreando mi apellido. Apliqué para el puesto de verano. Vi la llamada perdida y asumí que era sobre mi solicitud. Escuché el sonido de papeles moviéndose y clics de ratón. Qué raro, murmuró Laura. Yo no te he llamado. Déjame revisar la base de datos. Este era el momento crítico. Si me decía, no estás en la lista de seleccionados, se acababa el juego. Aquí estás, dijo ella. Sí, tu solicitud está aquí. ¿MMM? El MMM se alargó. Yo contuve la respiración. Ella estaba tratando de resolver el misterio. ¿Por qué tenía este chico una llamada perdida si ella no lo había llamado? Entonces, ella misma llenó los huecos, tal como yo esperaba. La mente humana tiende a buscar la explicación más lógica y menos conflictiva. Ah, ya sé qué debió pasar, dijo ella, con tono de disculpa. Debe haber sido mi compañera del turno de la mañana, o quizás Sandra desde la otra oficina. Estamos dividiéndonos la lista alfabéticamente y a veces nos cruzamos. Qué bueno que devolviste la llamada, Alejandro. A veces, si no contestan a la primera, pasamos al siguiente porque tenemos mucha prisa. Casi solté una carcajada de alivio, pero me mantuve en el personaje. Sí, imaginé que estarían muy ocupados. Por suerte pude devolver la llamada rápido. Estoy muy interesado en el puesto. Perfecto, dijo Laura, cambiando a modo ejecutivo. Ya que te tengo en la línea y tengo tu expediente abierto, veo que cumples con los requisitos. Puedes venir mañana a entrevistar. Tenemos un hueco a las 2:30 de la tarde. A las 2:30 estaré allí. Muchas gracias, Laura. Colgué el teléfono y me dejé caer hacia atrás en la cama, mirando al techo, riendo histéricamente. Lo había hecho. Había hackeado el sistema con una simple mentira social. No había falsificado documentos, no había sobornado a nadie. Simplemente había explotado la ineficiencia burocrática y la asunción de que, si él dice que lo llamaron, alguien debió hacerlo. Pero la victoria era solo parcial. Ahora tenía la entrevista, y tenía que demostrar que merecía estar allí, no solo por mi audacia, sino por mi capacidad. Fui a la entrevista al día siguiente. Me puse mi único traje decente. Llegué 15 minutos antes. En la sala de espera me encontré con Marcos, que salía de su turno. ¿Qué haces aquí?, me susurró, sorprendido. ¿Me llamaron después de que hablamos? Le mentí piadosamente, luego le contaría la verdad, y se reiría durante años. Entré a la oficina. Laura resultó ser una mujer encantadora pero visiblemente desbordada de trabajo. La entrevista fue fluida. La confianza que me daba saber que había entrado, por la puerta de atrás, me quitó los nervios habituales. Sentía que estaba jugando con dinero de la casa. Si no me daban el trabajo, al menos tenía una gran anécdota. Pero esa seguridad se tradujo en carisma. Respondí bien, hice reír a los entrevistadores y mostré un entusiasmo genuino. 2 días después, ambos recibimos la llamada oficial. Marcos y yo habíamos conseguido el trabajo. Ese verano fue increíble. No solo gané el dinero suficiente para no preocuparme por el alquiler durante todo el siguiente semestre, sino que la experiencia en esa empresa me abrió puertas años después. En mi currículum, ese nombre pesaba. Me enseñó mucho sobre logística, sobre el mundo corporativo y, sobre todo, me enseñó que a veces, las oportunidades no tocan a tu puerta, a veces tienes que construir la puerta tú mismo, ponerle un timbre y tocarlo hasta que alguien abra.
Quiero aclarar algo muy importante antes de que me juzguen en los comentarios. No le robé el trabajo a mi amigo. Marcos ya tenía su entrevista asegurada cuando yo hice mi jugada. De hecho, había 12 puestos disponibles. Él consiguió uno por sus méritos, y yo conseguí otro, bueno, por mis méritos creativos. No desplacé a nadie que ya hubiera sido contactado, simplemente me colé en la fila de los posibles, antes de que cerraran la puerta. Años después, en una cena de empresa, conté esta historia. Mi jefe se rió a carcajadas y dijo, ese es exactamente el tipo de iniciativa que buscamos. Resolver problemas antes de que existan. No sé si lo dijo en serio o si el vino estaba hablando, pero me gusta pensar que ese pequeño acto de rebeldía fue mi verdadera primera prueba de aptitud laboral. Así que, si estás ahí fuera, esperando una llamada que no llega, preguntándote por qué el universo te ignora, a veces no es el universo. A veces es solo una recepcionista ocupada. Y a veces, solo a veces, no pasa nada si levantas el teléfono y le das un pequeño empujón al destino. Esta historia es la prueba de que en la vida, a veces hay que pedir perdón antes que pedir permiso. El protagonista transformó un no silencioso en un sí rotundo con solo marcar un número y tener confianza en sí mismo. Quiero preguntarles hoy. ¿Alguna vez han conseguido algo, un trabajo, una cita, una oportunidad, mintiendo un poquito, exagerando, la verdad? ¿Creen que lo que hizo el protagonista fue una genialidad o fue deshonesto con los otros candidatos? El debate está servido. Si te gustó esta anécdota de fíngelo hasta que lo logres, dale un buen like al video, suscríbete para más historias de triunfos inesperados y cuéntame tu mejor jugada maestra en los comentarios. Nos vemos en la próxima.